5 de septiembre de 2012. Leicester, Inglaterra. Un equipo de construcción está excavando en un estacionamiento municipal. Estacionamiento del Consejo número 4. Nada especial. Solo otro parqueadero en el centro de Leicester, rodeado de edificios de ladrillo y tiendas. Los trabajadores están excavando para un nuevo proyecto de desarrollo urbano. Es trabajo rutinario. Las palas muerden la tierra. Una retroexcavadora recoge tierra. El sol brilla. Es una mañana normal de jueves. Entonces, alrededor del mediodía, uno de los trabajadores, un hombre operando una pequeña excavadora, siente que el cucharón golpea algo sólido. No roca, no arcilla. Algo que cede ligeramente, pero no se rompe. Detiene la máquina. Baja. Quita la tierra con su mano enguantada y lo ve. Hueso. Hueso pálido, envejecido. Hueso humano. El trabajador llama a su supervisor. Lo miran fijamente. Esto sucede a veces en sitios de construcción en ciudades antiguas. Golpeas tumbas medievales, ruinas romanas, cementerios olvidados. El supervisor hace una llamada. En 2 horas, llega un equipo del Departamento de Arqueología de la Universidad de Leicester. Habían estado esperando esta llamada. Una historiadora llamada Philippa Langley había convencido a la universidad de monitorear exactamente este estacionamiento. Ella creía que algo importante estaba enterrado aquí. Los arqueólogos acordonan el área. Establecen una cuadrícula. Comienzan a excavar cuidadosamente a mano, usando paletas y cepillos, y lo que descubren, capa por capa, los detiene en seco. Un esqueleto humano completo, masculino, adulto, yaciendo en una tumba poco profunda, sin ataúd, sin restos de madera, sin fragmentos de sudario, solo un cuerpo que fue arrojado a la tierra y cubierto. El esqueleto está colocado torpemente. La tumba es demasiado pequeña para el cuerpo. Quien cavó esta tumba lo hizo rápidamente, descuidadamente. La cabeza está inclinada en un ángulo antinatural. Los brazos están colocados extrañamente. Manos cerca de la pelvis, posiblemente atadas o simplemente empujadas. Este no fue un entierro con cuidado o ceremonia. Este fue un cuerpo del que se deshicieron. Pero este cuerpo cuenta una historia. Los arqueólogos lo ven inmediatamente. La columna está severamente curvada. Escoliosis. Avanzada. Las vértebras giran hacia la derecha, creando una curva S visible. En vida, el hombro derecho de esta persona había sido notablemente más alto que el izquierdo. Una cadera habría sobresalido. Esta era una deformidad visible, no incapacitante. Esta persona claramente podía caminar, funcionar, pero notable. Y luego están las heridas. El cráneo tiene trauma masivo. Los arqueólogos cuentan 10 lesiones distintas en la cabeza y el rostro. La mayoría son perimortem, infligidas en o cerca del momento de la muerte. 2 heridas son catastróficas. Una es un gran golpe cortante en la parte posterior del cráneo. Removió una sección de hueso. El corte es profundo, angulado hacia abajo. Este golpe habría penetrado el cerebro. Muerte instantánea. La segunda herida fatal está en la base del cráneo, una punción estrecha y profunda. Algo, una punta de espada, una daga, algún tipo de hoja, fue empujado hacia arriba a través de la base del cráneo hacia el tronco cerebral. También muerte instantánea. Esta persona fue asesinada 2 veces, redundantemente. Y hay más heridas. Un corte a través de la mandíbula inferior que removió hueso. Cortes de espada en la parte superior del cráneo. Lesiones que sugieren que la víctima estaba en el suelo, boca abajo o boca arriba, siendo hackeada por múltiples atacantes. Y aquí está el detalle que hace que los arqueólogos se detengan y miren. Incrustada en la columna, entre 2 vértebras, hay una punta de flecha. Está alojada en el hueso. La flecha vino desde atrás, golpeó la espalda y se incrustó en la columna. No mató. Golpeó vértebras, no órganos, pero habría sido agonizante. Y sugiere que esta persona fue disparada mientras luchaba o huía. Pero hay una herida más. Una herida de puñalada en la pelvis derecha, la nalga derecha. Esta herida es post-mortem, infligida después de la muerte. Es una herida de humillación. En combate medieval,
Apuñalar las nalgas de un enemigo derrotado era un insulto simbólico. Degradaba el cadáver. Se burlaba del muerto. Este no era un soldado aleatorio. Esta era alguien importante. Alguien cuyos asesinos querían humillar, incluso después de la muerte. Los arqueólogos fotografían cuidadosamente todo. Mapean la posición del esqueleto. Notan la ubicación de la tumba. Están excavando en lo que habría sido, hace 500 años, el coro de la iglesia Greyfriars, un convento franciscano que estuvo aquí hasta los años 1530. Y hay una leyenda, un rumor, una historia transmitida durante siglos, que un rey fue enterrado en la iglesia Greyfriars, un rey asesinado en batalla en 1485. Un rey cuya tumba se perdió cuando la iglesia fue destruida. Si este esqueleto es quien piensan que es, acaban de encontrar realeza bajo el espacio de estacionamiento número 27. Pero primero, necesitan probarlo. Necesitan saber quién era esto. Y para hacer eso, necesitan retroceder 500 años, a un campo fangoso, a una batalla, al día en que este hombre murió. 22 de agosto de 1485. Campo de Bosworth, Leicestershire. El sol sale sobre un pantano. Dos ejércitos están posicionados a través de un campo, tal vez a 1 milla de distancia. Es temprano en la mañana. El suelo está mojado por la lluvia reciente, fangoso, pisada traicionera para caballos. En un lado del campo, el rey Ricardo III de Inglaterra, 32 años. Ha sido rey durante 2 años. Lleva armadura de placas completa, una corona de aro sobre su casco, para que todos sepan que es el rey. A su alrededor, sus caballeros de la casa, sus comandantes, su ejército. Tal vez 8.000 hombres. Infantería, arqueros, caballería. Ricardo es un guerrero. Luchó en batallas antes de convertirse en rey. Sabe cómo funciona esto. En el otro lado del campo, Enrique Tudor, 28 años. Un exiliado que ha pasado la mayor parte de su vida en Francia. Un reclamante lancasteriano con un dudoso derecho genealógico al trono inglés. Su reclamo va a través de su madre, a través de una línea que fue explícitamente excluida de la sucesión. Pero Enrique tiene respaldo francés, mercenarios, y, críticamente, tiene el apoyo de nobles ingleses poderosos que se han cansado de Ricardo. El ejército de Enrique es más pequeño, tal vez 5.000 hombres. Pero tiene algo que Ricardo no tiene. Tiene la familia Stanley. Lord Stanley y Sir William Stanley son 2 de los nobles más poderosos de Inglaterra. Trajeron ejércitos a Bosworth, pero aún no están comprometidos con ningún lado. Están esperando. Observando. Viendo quién ganará. Ricardo lo sabe. Ha enviado mensajes a los Stanley. Recordatorios de sus juramentos. Amenazas. El hijo de Lord Stanley está en el campamento de Ricardo como rehén. Si Stanley traiciona a Ricardo, su hijo muere. Pero las guerras no se ganan con rehenes. Se ganan por quien mate primero al otro líder. La batalla comienza alrededor del amanecer. El ejército de Ricardo se mueve primero. Los arqueros intercambian andanadas, la infantería choca, es brutal. Combate medieval caótico. Hombres hackeándose entre sí con espadas, hachas de pértiga, martillos. Sin pólvora todavía, esto es hoja y músculo. Por un tiempo no está claro quién está ganando. El ejército de Ricardo tiene los números, pero los hombres de Enrique luchan desesperadamente. Son traidores si pierden. Serán ejecutados. Así que luchan duro. Y entonces llega el momento crítico. Ricardo lo ve desde su posición. Enrique Tudor está al lado lejano del campo de batalla, rodeado por una pequeña guardia. Tal vez 200 hombres. Ricardo toma una decisión. Una decisión salvaje, desesperada, valiente, posiblemente loca. Va a matar a Enrique personalmente. Reúne a sus caballeros de la casa, sus mejores luchadores, tal vez 80 hombres, y carga. Ricardo espolea su caballo a través del campo de batalla. Sus caballeros siguen. Se estrellan contra la guardia de Enrique. Es una cuña de caballería blindada perforando infantería. El hacha y la espada de Ricardo están cortando hombres. Está tratando de alcanzar a Enrique, de matarlo, de terminar esta batalla con un golpe, y casi lo logra. Los relatos contemporáneos dicen que Ricardo mató al portaestandarte de Enrique.
el hombre que llevaba el estandarte de Enrique. Lo derribó. Ricardo estaba a pies de Enrique Tudor, a pies de terminar la batalla, y entonces su caballo cayó, muerto o tropezado en el terreno pantanoso. Ricardo se estrelló contra la tierra. Su armadura es pesada, 60 libras de placas de acero. No puede levantarse rápidamente, y los hombres a su alrededor ven una oportunidad. El rey está en el suelo, vulnerable. Lo que sucede a continuación está registrado en los huesos encontrados bajo el estacionamiento. El primer golpe viene desde atrás. Un hacha de pértiga, un arma con un mango largo y una pesada hoja de hacha en un extremo, un pico en el otro. Es balanceada por alguien alto, fuerte. La hoja baja sobre la parte posterior de la cabeza de Ricardo. Su casco absorbe parte del impacto, pero la hoja corta a través del metal y el hueso. Corta una sección del cráneo de Ricardo, un pedazo del tamaño de una mano. Fragmentos de hueso, tejido cerebral expuesto. Ricardo debería estar muerto, pero no lo está. Todavía no. Todavía se está moviendo, todavía tratando de luchar, todavía tratando de ponerse de pie. La adrenalina y la desesperación lo mantienen consciente por segundos más. Un segundo atacante se acerca. Una espada, empujada hacia arriba desde abajo, en ángulo hacia la base del cráneo. La hoja perfora el hueso en la parte posterior del cuello y se clava hacia arriba en el tronco cerebral. Este es el golpe mortal. Instantáneo, final. Ricardo III deja de moverse. El rey está muerto, pero la violencia no se detiene. Incluso mientras Ricardo yace muerto o muriendo, más golpes llueven. Una espada corta a través de su cara, quita parte de su mandíbula. Otro golpe al cráneo. Otro. Su casco es derribado o arrancado. Su cabeza es golpeada una y otra vez. 10 heridas en total en el cráneo y la cara. Algunas son fatales. Algunas son redundantes. Algunas son solo rabia u odio. O asegurarse de que el rey esté realmente, verdaderamente muerto. Y entonces, mientras el cuerpo de Ricardo yace en el barro, alguien dispara una flecha a su espalda. Se aloja en su columna. Un disparo de cobarde. O un insulto final. Esto es excesivo. Esto es aniquilación. Esto es lo que sucede cuando un rey pierde. El cuerpo de Ricardo III yace en el campo de batalla. La lucha continúa un poco, pero se acabó. Ricardo está muerto. Su ejército lo ve. Se rompen, corren. La batalla está perdida. Enrique Tudor ha ganado. Es el rey ahora. Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor. Pero primero, necesita lidiar con el cuerpo de Ricardo, porque en 1485 la gente cree en pretendientes, en rumores, en reyes muertos que no están realmente muertos. Así que Enrique necesita prueba. Prueba innegable de que Ricardo está muerto. El cadáver de Ricardo es desnudado, cada pieza de armadura removida, cada trozo de ropa tomado. El cuerpo es arrojado sobre un caballo. Y luego es desfilado. Montan el cuerpo a través de las calles de Leicester, la ciudad más cercana. La gente sale a ver, a presenciar, a confirmar. Ahí está el rey, desnudo, muerto, mutilado. Su cuerpo es exhibido durante horas, y durante esta exhibición, alguien apuñala el cadáver de Ricardo en las nalgas. No una herida de batalla, esto es post-mortem. Esto es humillación, degradación, un insulto simbólico al rey muerto. Está diciendo, este hombre no era digno de respeto, ni siquiera en la muerte. Los Tudor están enviando un mensaje. Esto es lo que les sucede a los usurpadores, a los tiranos, a los asesinos de niños, porque así es como están llamando a Ricardo. Un monstruo que mató a sus propios sobrinos para robar el trono. Y los monstruos no merecen dignidad. Ni en vida, ni en muerte. Finalmente, después de horas de exhibición, el cuerpo de Ricardo es llevado a la iglesia Greyfriars en Leicester, un convento franciscano. A los frailes se les da el cuerpo y se les dice que lo entierren. Sin ceremonia, sin funeral real, sin pompa.
Solo un entierro. Los frailes cavan una tumba en el coro de su iglesia. Pero hay un problema. La tumba es demasiado pequeña. Tal vez calcularon mal el tamaño. Tal vez tenían prisa. Tal vez simplemente no les importó mucho. Así que meten a presión el cuerpo de Ricardo en el hoyo. Su cabeza inclinada en un ángulo torpe, sus brazos empujados hacia abajo a sus lados o posiblemente atados. No hay ataúd. No hay sudario. Solo un cuerpo en un hoyo. Arrojan tierra sobre él. Marcan el lugar de alguna manera. Los registros mencionan la tumba de Ricardo en Greyfriars durante las siguientes décadas. Y eso es todo. Ricardo III, rey de Inglaterra, ungido y coronado, es enterrado como un criminal o un indigente, sin monumento, sin tumba elaborada, solo tierra y piedra y tiempo. Y por un tiempo, la gente recuerda dónde está la tumba, pero no por mucho tiempo. En 1534, el rey Enrique VIII, sobrino bisnieto de Ricardo a través de la línea Tudor, irónicamente, rompe con la Iglesia católica. Se declara cabeza de la Iglesia de Inglaterra y comienza la disolución de los monasterios. Es uno de los mayores acaparamientos de tierras en la historia inglesa. Enrique se apodera de las tierras de los monasterios, las vende, las redistribuye. La iglesia Greyfriars en Leicester es disuelta en 1538. Los frailes son expulsados. La iglesia es demolida. Las piedras son tomadas y usadas para otros edificios. La tierra es vendida a propietarios privados. Y la tumba de Ricardo se pierde. Dentro de una generación, nadie sabe exactamente dónde estaba. La iglesia se ha ido. Los puntos de referencia se han ido. El área está construida con casas, calles, jardines. Para los años 1600 comienzan las leyendas. Una historia dice que durante la disolución, alguien desenterró el cuerpo de Ricardo y lo arrojó al río Soar. La historia se vuelve popular. La gente la cree. Para el siglo XVIII, incluso hay un puente de piedra sobre el Soar, llamado Puente del Rey Ricardo, donde supuestamente su cuerpo fue arrojado. Pero es solo una leyenda, sin evidencia. Otra historia dice que el cuerpo todavía está ahí, enterrado en algún lugar bajo los viejos terrenos del convento, pero nadie sabe dónde. Durante casi 500 años, uno de los reyes más controvertidos en la historia inglesa está perdido. Un hombre acusado de asesinar niños. Un hombre asesinado en batalla. Un hombre vilipendiado por la dinastía que lo reemplazó. Y nadie sabe dónde están sus huesos. Hasta Philippa Langley. Langley es guionista, británica. En los años 2000, se interesa en Ricardo III. Se une a la Sociedad Ricardo III, un grupo de historiadores y entusiastas dedicados a rehabilitar la reputación de Ricardo. Creen que Ricardo fue calumniado, que la historia de él asesinando a los príncipes en la torre fue propaganda Tudor, que en realidad era un rey decente y capaz que fue derrocado y luego convertido en un monstruo para justificar la toma del poder por los Tudor. Langley se obsesiona con encontrar la tumba de Ricardo. Estudia mapas antiguos, lee registros históricos, rastrea la ubicación de la iglesia Greyfriars a través de siglos de desarrollo urbano. Para 2011 está convencida de que sabe dónde está enterrado Ricardo. Hay un estacionamiento en Leicester. Estacionamiento del Consejo número 4. Basándose en mapas históricos superpuestos con diseños de calles modernas, Langley calcula que este estacionamiento se encuentra sobre donde una vez estuvo el coro de la iglesia Greyfriars, donde Ricardo fue enterrado en 1485. Suena loco, un rey bajo un estacionamiento. Pero Langley está determinada. Se acerca a la Universidad de Leicester. Presenta la idea de una excavación arqueológica. La mayoría de los académicos son escépticos. Las probabilidades de encontrar algo después de 500 años y múltiples capas de desarrollo urbano son microscópicas. Pero Langley es persuasiva y persistente. La universidad acepta una excavación limitada. Excavarán una zanja en el estacionamiento. Verán qué hay allí. Si encuentran restos medievales, investigarán más. Agosto de 2012. Comienza la excavación. Marcan una zanja en el estacionamiento. Comienzan a excavar a mano. El primer día, 5 de septiembre, encuentran restos humanos. Un esqueleto. Justo donde Langley predijo. En lo que habría sido el coro de la iglesia. Los arqueólogos están atónitos. El esqueleto es masculino, adulto,
medieval, con escoliosis severa, con trauma de batalla, con un entierro apresurado. Todo coincide con las descripciones históricas del entierro de Ricardo III. Pero necesitan prueba, necesitan ADN. Y aquí está el problema. Ricardo III no tuvo hijos legítimos sobrevivientes. Su único hijo, Eduardo, murió en la infancia en 1484. La línea directa de Ricardo terminó con él, así que no pueden probar descendientes directos. Necesitan parientes colaterales, personas descendientes de los hermanos de Ricardo, y específicamente, necesitan ADN mitocondrial. El ADN-MT se transmite solo por línea materna, madre a todos los hijos. Las hijas lo transmiten a sus hijos. Los hijos lo tienen, pero no lo transmiten. No cambia mucho a través de generaciones. Si pueden encontrar a una persona viva que sea descendiente de línea materna directa de la hermana de Ricardo, Ana de York, el ADN-MT coincidirá. Los investigadores comienzan a buscar registros genealógicos, rastreando líneas maternas hacia adelante desde el siglo XV hasta el presente. Es trabajo meticuloso. La mayoría de las líneas se extinguen, o van al extranjero, o no pueden ser verificadas. Pero encuentran una. Michael Ibsen, un ebanista nacido en Canadá. Vive en Londres, trabajando en un pequeño taller haciendo gabinetes y mesas. Y según los registros genealógicos, Ibsen es descendiente de línea materna directa de Ana de York. 16 generaciones separan a Ibsen y Ana. Pero si el esqueleto es Ricardo, el ADNM te debería ser idéntico. Los investigadores contactan a Ibsen, explican la situación, preguntan si dará una muestra de ADN. Ibsen acepta. Está curioso. Escéptico, tal vez, pero curioso. Los científicos extraen ADN de 2 dientes del esqueleto. Los dientes preservan bien el ADN, protegidos dentro del hueso. También extraen ADN de la saliva de Ibsen. Luego secuencian el ADN mitocondrial de ambas muestras. Y esperan. Pasan semanas. La secuenciación de ADN lleva tiempo. Pruebas. Verificación. Para febrero de 2013 llegan los resultados, y son definitivos. El ADN-MT del esqueleto coincide con el ADN-MT de Michael Ibsen. Perfectamente. El esqueleto es de la familia real yorkista. Los investigadores no se detienen ahí. Encuentran un segundo descendiente de línea materna, Wendy Doldick, también descendiente de Ana de York a través de un camino genealógico diferente. La prueban. El ADN-MT coincide. 2 confirmaciones independientes, pero quieren más prueba. Hacen datación por radiocarbono de los huesos. La datación por radiocarbono mide la desintegración de isótopos de carbono 14. Puede fechar material orgánico. El resultado: el esqueleto murió en algún momento entre 1455 y 1540. Ricardo III murió en 1485, justo en el medio de ese rango. La evidencia se está acumulando. Pero hay más. Los científicos analizan los isótopos en los dientes del esqueleto. Los dientes se forman en la infancia y registran lo que comiste y dónde viviste basándose en el agua y la comida que consumiste. Los isótopos muestran que esta persona comió una dieta alta en proteínas y de alto estatus cuando era niño. Aristocracia, nobleza. Y la firma geográfica coincide con la parte de Inglaterra donde Ricardo III creció, el norte. Todo encaja. Incluso reconstruyen la cara. Usando el cráneo, artistas forenses construyen un modelo de cómo se veía esta persona en vida. Y la cara se parece a los retratos contemporáneos de Ricardo III. Misma estructura ósea, mismas características generales. A principios de 2013, la evidencia es abrumadora. El esqueleto en el estacionamiento es Ricardo III. 4 de febrero de 2013. La Universidad de Leicester celebra una conferencia de prensa. Han invitado a medios de todo el mundo. La sala está llena. Cámaras por todas partes. Reporteros de todas las principales agencias de noticias. Los investigadores presentan sus hallazgos, muestran fotografías del esqueleto, explican los resultados del ADN, la escoliosis, las heridas de batalla, la ubicación. La conclusión:
Hemos encontrado al rey Ricardo III. La reacción es instantánea y masiva. En horas, la historia está en todas partes. Cada sitio web de noticias, cada canal de televiso. Rey Ricardo III encontrado bajo estacionamiento. El titular es irresistible. Es absurdo, oscuramente divertido, trágico. Un rey, un hombre que gobernó Inglaterra, que vivió en castillos, que comandó ejércitos, pasó 5 siglos bajo un estacionamiento municipal. Los turistas habían estacionado sus Fords y Hondas directamente sobre la tumba de un rey medieval durante décadas. Y nadie lo sabía. La historia se vuelve viral. Está en programas de entrevistas nocturnas. Los comediantes hacen bromas. Pero también hay fascinación genuina. Esto no es solo arqueología. Es un misterio resuelto. Una leyenda probada verdadera. Durante 500 años, la gente se preguntó dónde estaba enterrado Ricardo III. ¿Lo arrojaron a un río? ¿Se perdió para siempre? Ahora lo saben. Estaba bajo el espacio de estacionamiento 27 en Leicester. El descubrimiento responde tantas preguntas. ¿Ricardo realmente tenía una deformidad física? Sí, escoliosis. Lo suficientemente severa para ser visible. El jorobado de Shakespeare fue una exageración, pero había una condición real. ¿Murió luchando? Sí, las heridas de batalla lo prueban. Múltiples golpes fatales a la cabeza. La flecha en su espalda. Fue asesinado en combate cercano. ¿Fue enterrado en Leicester? Sí, en la iglesia Greyfriars. Las leyendas sobre el río eran falsas. Su cuerpo permaneció en esa tumba durante 5 siglos. Pero una pregunta permanece sin respuesta. Y es la pregunta más grande de todas. ¿Ricardo III asesinó a los príncipes en la torre? En 1483, el hermano mayor de Ricardo, el rey Eduardo IV, murió repentinamente. El hijo de Eduardo, Eduardo V, de 12 años, se suponía que se convertiría en rey. Ricardo fue nombrado Lord Protector, regente hasta que Eduardo alcanzara la mayoría de edad. Pero en meses, Ricardo declaró a Eduardo V y su hermano menor Ricardo ilegítimos. Afirmó que el matrimonio de su padre era inválido debido a un compromiso previo. Los niños ilegítimos no podían heredar. El Parlamento estuvo de acuerdo. A Ricardo se le ofreció la corona. Aceptó. Y los 2 niños, Eduardo V y su hermano Ricardo de 12 y 9 años, desaparecieron. Fueron vistos por última vez en la Torre de Londres en el verano de 1483. Para el otoño, habían desaparecido. Los rumores se difundieron inmediatamente. Ricardo los asesinó. Los asfixió en sus camas. Mató niños para asegurar su trono. Los rumores destruyeron la reputación de Ricardo. Lo convirtieron en un monstruo. En 1674, trabajadores que renovaban la Torre de Londres encontraron un cofre de madera que contenía 2 pequeños esqueletos. Se asumió que eran los príncipes perdidos y fueron enterrados en la abadía de Westminster. En 1933, los huesos fueron examinados brevemente. Conclusión: 2 niños, aproximadamente de las edades correctas, pero los huesos nunca han sido probados con ADN. Las solicitudes para probarlos han sido denegadas por la Iglesia de Inglaterra y la monarquía. Así que no sabemos con certeza si esos son los príncipes, y no sabemos si Ricardo los mató. El ADN del estacionamiento no puede responder eso. Prueba la identidad de Ricardo. Prueba cómo murió, pero no puede probar su culpabilidad o inocencia en las muertes de los príncipes. Lo que sí prueba es que los Tudor mintieron. La propaganda Tudor describió a Ricardo como grotescamente deformado. Un jorobado con un brazo marchito. Un monstruo por fuera para igualar al monstruo por dentro. El Ricardo III de Shakespeare, escrito un siglo después bajo patrocinio Tudor, cementa esta imagen. Deformado, inacabado. El ADN muestra la verdad. Ricardo tenía escoliosis, pero podía luchar, montar, funcionar como rey. El brazo marchito fue inventado. Los Tudor exageraron una condición real en deformidad monstruosa. Después de que se confirma el descubrimiento, comienza una batalla. No sobre historia, sobre el cuerpo mismo. Leicester quiere reenterrar a Ricardo en la Catedral de Leicester. Fue encontrado en Leicester, enterrado allí originalmente. Tiene sentido. Pero la ciudad de York objeta.
violentamente. York era el bastión de Ricardo durante su reinado. Amaba York. Era popular allí. York siente que Ricardo pertenece a York Minster, la gran catedral en el norte. Descendientes de la sociedad Ricardo III demandan. Quieren que Ricardo sea enterrado en York. El caso va a la corte, el Tribunal Superior de Inglaterra. Es absurdo y fascinante. Abogados argumentando sobre los derechos de entierro de un rey que murió hace 530 años. El juez escucha argumentos de ambos lados. Leicester. Lo encontramos. Fue enterrado originalmente aquí. Se queda aquí. York. Amó nuestra ciudad. Debería ser honrado aquí. En mayo de 2014, el juez falla. Ricardo se queda en Leicester. La decisión es final. Leicester comienza preparativos para un reentierro. Un funeral real apropiado. 5 siglos tarde. Pero apropiado. 22 de marzo de 2015. Catedral de Leicester. Un ataúd hecho de roble inglés, forrado con tela blanca, está en la catedral. Dentro, los huesos de Ricardo III. Afuera, miles de personas. El funeral es visto por millones en televisión. Es una ceremonia real completa. El arzobispo de Canterbury preside. Himnos, oraciones, lecturas. Benedict Cumberbatch, el actor, también primo lejano de Ricardo III a través de líneas genealógicas, lee un poema escrito para la ocasión. Es solemne, respetuoso. El ataúd de Ricardo es llevado a través de la catedral. Los mismos huesos que pasaron 5 siglos en una tumba poco profunda, bajo un estacionamiento, ahora son llevados por portadores en vestimenta ceremonial. El ataúd es bajado a una tumba de piedra fósil de Swaledale de Yorkshire, un guiño a las raíces norteñas de Ricardo. La tumba es elegante, simple pero digna. Y Ricardo III, rey de Inglaterra, finalmente tiene un entierro apropiado. Cualesquiera que fueran sus crímenes, reales o imaginados, era un rey. Y ahora 5 siglos tarde, es honrado como tal. Aquí está lo que el estacionamiento realmente reveló. No solo un esqueleto, no solo prueba de que las leyendas pueden ser verdaderas, sino algo más profundo sobre la historia misma. Durante 500 años, Ricardo III existió en 2 formas. Una era el Ricardo histórico, un hombre real que vivió, luchó, gobernó y murió. La otra era el Ricardo mítico, el monstruo de Shakespeare, la propaganda Tudor, el jorobado asesino de niños. Los 2 Ricardos eran tan diferentes que apenas parecían la misma persona. El esqueleto forzó a esas 2 versiones a confrontarse entre sí. Los huesos probaron que algunas cosas eran mentiras. Ricardo no estaba grotescamente deformado, tenía escoliosis, pero era funcional, capaz. Los huesos probaron que algunas cosas eran verdad. Murió luchando, múltiples heridas fatales en la cabeza. No huyó, no se rindió. Cargó contra su enemigo y murió intentando matarlo. Eso es valiente. Imprudente tal vez, pero valiente. Los huesos probaron que fue enterrado en desgracia. Tumba poco profunda, sin ataúd. Heridas de humillación. Los Tudor querían que fuera olvidado, degradado, borrado. Y casi lo lograron. Durante 5 siglos, Ricardo estuvo perdido. Su tumba destruida. Su historia controlada por sus enemigos. Los ganadores escriben la historia. Y los Tudor ganaron. Pero no contaban con el ADN, o la arqueología, o una guionista terca que se negó a creer la leyenda sobre el río. El estacionamiento trajo a Ricardo de vuelta. No como héroe, no como villano, solo como un hombre. Un rey que murió mal y fue enterrado peor. El esqueleto no responde todas las preguntas. Todavía no sabemos si mató a los príncipes. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez nunca lo sabremos, pero sabemos que era humano, que la propaganda lo exageró en un monstruo, que la historia lo enterró 2 veces, una vez en tierra, una vez en mentiras, y que 500 años después, un estacionamiento en Leicester le devolvió la verdad. Sea cual sea esa verdad,